Bueno. Bien, entonces, yo les dije que al introducir esos dos radios equivalentes generábamos unos triángulos que ya van a aparecer en la pantalla y que se van a sumar a los dos triángulos que se generaron en un primer momento cuando proyectamos a B4 y a B2 sobre la normal. Entonces, ahí se generaron dos triángulos que son el Q, B2, P sub 2 y el Q, P4, V sub 4. Esos son estos dos triángulos que tenemos acá cuando hemos proyectado las velocidades V2 y V4 lineales sobre la normal para darnos el Q, la velocidad lineal Q. ¿Ah? Bien, ahora al trazar los radios equivalentes O2, K2 y O4, K4 se generan otros triángulos. Fíjense, se formó este triángulo rosadito, que es el K2, P2, O2, 1, y el triángulo, bueno, que vamos a ir diciéndolos de esta forma, que es proporcional al triangulito V sub 2, P sub 2, Q. Entonces, el triángulo K2, P sub 2, O2, 1, fíjense que es proporcional al triangulito V sub 2, P sub 2, Q. ¿Por qué? ¿Por qué son proporcionales estos dos triángulos? Porque para que dos perpendiculares proporcionales, debe cumplirse que los ángulos interiores de esos triángulos sean iguales. Entonces, en este caso que nos ocupa, vamos a ver que los lados de los dos triángulos 2 a 2 son perpendiculares entre sí. Es decir, la hipotenusa del triángulo pequeño, el triángulo pequeño es perpendicular a la hipotenusa del triángulo grande. O sea, la velocidad V2, que es la hipotenusa, V2 P sub 2 del triángulo pequeño, es perpendicular ¿a quién? Al radio, que es la hipotenusa del triángulo grande, K2, P2, P4. Fíjense, el lado adyacente del triángulo pequeño es perpendicular al lado adyacente del triángulo grande, O2, K2. Y el lado opuesto, que es V2Q del triángulo pequeño, es perpendicular al lado opuesto del triángulo grande, P2K sub 2. Entonces, 2 a 2, los lados de los triángulos son perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que si yo tomo al triángulo pequeño, lo giro 90 grados y lo hago coincidir con el vértice O2,1, y son perfectamente idénticos. Solamente la diferencia está en los tamaños, pero los ángulos interiores de esos dos triángulos son iguales. Entonces, son proporcionales. Lo explico lo más completamente posible a esto, porque en el segundo voy a ir rápido. Entonces, ¿qué vamos a relacionar de estos dos triángulos? Y vamos a relacionar la hipotenusa del pequeño con la hipotenusa del grande. Entonces, la velocidad V2 es al radio correspondiente, P sub 2 o sub 2, 1, como el lado adyacente del triángulo pequeño, que es P sub 2Q, es al lado adyacente del triángulo grande, que es K2 o 2, 1. Entonces, esta relación la tenemos escrita acá. La velocidad V2, que es P2V2, es a su radio, P2 o 2, 1,
como la velocidad, que es la proyección P sub 2Q sobre la normal, es a su radio equivalente O21K2. Esta es una primera relación que hemos encontrado de estos dos triángulos. Ahora vamos a relacionar los otros dos triángulos. Vamos a relacionar el triángulo K4, O4, P4 con el triángulo P4, B4, Q. O sea, estos dos triángulos. Que como ustedes ven, según lo que acabo de decir, si yo giro este triángulo O4, K4, P4, lo giro 90 grados y va a coincidir perfectamente, y lo superpongo con el P4, Q, B4, van a coincidir perfectamente esos dos triángulos. El violeta claro con el violeta oscuro. Por lo tanto, esos triángulos también son proporcionales entre sí porque sus ángulos son iguales. Entonces puedo hacer una proporcionalidad. Y es la segunda relación que tengo acá. Que va a ser la velocidad V4, que es V4P4, es al radio correspondiente, P4 o 4, como la proyección de la velocidad V4 sobre la normal, que es P4 o 4, P4Q quiero decir, P4Q, es al radio equivalente K4 o 4. Esa es la relación que tengo escrita acá. Hemos puesto las velocidades lineales V4 y V2 con sus radios correspondientes en función de la proyección Q con los radios correspondientes. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En la ecuación planteada inicial, omega 2 sobre omega 4, que estaba en función de las velocidades lineales V2 y V4, vamos a reemplazar a estas relaciones, a estas, por las que acabamos de encontrar en función de la velocidad Q. Entonces, finalmente, como P4, P2Q y P4Q son el mismo vector, porque es la misma proyección, ya sea para una velocidad lineal como para otra velocidad lineal, V2, V4, entonces P2Q y P4Q es el mismo vector, por lo tanto lo puedo eliminar, y me va a quedar la relación de velocidades angulares en función de los radios equivalentes, K4 o 4 y K2 o 2. Ahora, en esta relación, estos dos radios son radios que, si bien lo estamos viendo, pero el trazado, definirlos, es un poco más complicado que hacer un paso más y relacionar esta relación de velocidades angulares en función de una línea que es muy característica y es la línea que pasa por los dos centros de rotación de las dos palancas. Es decir, por los centros O4.1 y O2.1. Esa línea es la llamada línea de centros. Entonces, fíjense que esa línea es interceptada, es cortada por la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, definiendo lo que vamos a definir como un punto M, este punto M. Es decir, que la intersección de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto con la línea que une los centros me determina en su intersección un punto que le vamos a denominar M. Este es un punto que nos va a seguir todo el tema, básicamente. Esto, el trazado de esa línea de centro, nos va a definir otro par de triángulos. Fíjense, nos define el triángulo O2K2M y el triángulo MK4 O41. O sea, el triángulo chiquito en violeta y el triángulo más grande en naranja.
o rosado. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a hacer otra proporcionalidad. ¿Para qué? Para encontrar esta relación de velocidades angulares en función de un par de segmentos. Es decir, los segmentos que la intersección de la normal con la línea de centro determina sobre esta, que son los segmentos O4M y el segmento O2M, que están sobre la línea de centro y definidos por la intersección de esta con la normal. Entonces, estos dos segmentos son más significativos que los radios equivalentes K2O2 y K4O4. ¿Por qué son proporcionales los últimos triángulos definidos, el K2O2M y el MK4O4? ¿Por qué son proporcionales? Porque tienen sus tres centros, sus tres ángulos iguales. Fíjense, en M, los dos ángulos correspondientes a los dos triángulos son iguales por opuestos por el vértice. En K2, este triángulo grande, tenemos un ángulo de 90, y en K4, en el triángulo pequeño, tenemos un ángulo de 90, porque son las perpendiculares a la normal. Y finalmente, si yo tengo dos ángulos iguales, el tercero, por la condición de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, y me tiene que ser que los otros dos ángulos sean iguales también. Por lo tanto, estos dos triángulos son también proporcionales. Esto me permite realizar otra proporcionalidad y decir que K2O2 es a O2M como K4 es a O4M. Por lo tanto, la relación de las velocidades angulares queda finalmente en función de esos segmentos que se han definido sobre la línea que une los centros por la intersección de la normal con esta. Por lo tanto, la relación de transmisión omega 2 sobre omega 4 es igual a los segmentos, a la inversa de los segmentos O4M y O2M. Bien. Esta relación que está de las velocidades angulares de entrada versus la de salida, igual a la inversa de los segmentos que sobre la línea que une los centros determina en su intersección la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Esta relación es la que se denomina relación de transmisión. Y se lee de esa manera. Esta es una pregunta parcial. ¿Qué dice la relación de transmisión? ¿Qué dice? ¿O cómo define la relación de transmisión? Entonces, la relación de transmisión es la relación entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida, es igual a la inversa de los segmentos que sobre la línea que une los centros determina en su intersección la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Así se define esta relación de velocidad, de relación de transmisión. ¿Y para qué nos sirve? Fíjense que hemos llegado a una ecuación que nos relaciona las velocidades angulares de entrada y de salida, perdón, las velocidades de entrada y de salida de dos palancas en función de dos segmentos, o sea, está en función de dos elementos geométricos, que son estos segmentos que se determina en la intersección de la normal con la línea que une los centros, básicamente.
Y esta ecuación nos va a servir para dimensionar las palancas, o sea, los eslabones, para que nos den una relación de velocidad de entrada en función de una determinada, una determinada velocidad de salida en función de una determinada velocidad de entrada. Entonces, la idea es que si yo quiero tener a la salida de mi mecanismo, quiero tener una velocidad angular de 10 radianes por segundo, ¿qué dimensiones voy a tener que darle a los dos eslabones para que se me cumpla esta necesidad, básicamente? Para eso sirve esta ecuación de la relación de transmisión. Bien. Disculpen, pero tengo la garganta, quiero hablar más rápido lo que puedo y la estoy esforzando mucho. Esta relación, como les decía recién, relaciona parámetros cinemáticos, que son las velocidades angulares de entrada y salida, con dos parámetros geométricos, que son estos dos segmentos que se definen sobre la línea de centro. Y que, como vamos a ver, van a representar los radios de esos engranajes que, por ejemplo, que hemos mostrado al principio. Acá está definida la relación de transmisión. Como se los he dicho, las velocidades angulares son inversamente proporcionales a los segmentos que sobre la línea que une los centros determina la normal común a los perfiles en el punto de contacto. Esta es la definición de esta ecuación. Así se lee esta ecuación. Y es pregunta de parcial. 3 veces se lo he dicho, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con este punto M? Este punto M, que es la intersección de la normal con la línea de centros. ¿Qué va a pasar? Ese punto M, estas dos palancas se están moviendo, o sea, yo la estoy analizando como si hubiese sacado una foto, una instantánea en este momento, pero tenemos que pensar que esos dos cuerpos se están moviendo y que los puntos P2, P4 van a ir cambiando. El contacto entre esos dos perfiles van a ir cambiando. Entonces, la normal, como los perfiles no son circunferencias, porque si fueran circunferencia, y el radio sería siempre el mismo. Y el perfil sería de una circunferencia. Y la normal, y sería siempre la normal, la misma. Pero aquí los dos perfiles, cada perfil, el perfil del eslabón 2 y el perfil del eslabón 4, son cualquiera. Entonces, cuando estos dos cuerpos se mueven un ángulo diferencial, cambian su posición, por pequeña que sea, los puntos P2 y P4 van a ser otros. Y la normal a ambos perfiles en el punto de contacto seguramente va a tener otra inclinación a la que tenemos trazada acá. Por lo tanto, en la intersección de esa normal con la línea de centro, me va a definir un punto M diferente. Por lo tanto, acá se pueden generar dos situaciones. Que aunque a medida que vaya cambiando los contactos entre los dos perfiles, esta normal siempre pase por el mismo punto M. Esa es una situación. ¿Y qué va a pasar si eso es así? ¿Qué va a pasar con la relación de transmisión? Si los dos segmentos, cualquiera sean los puntos
de contacto entre los dos perfiles pasa siempre por el punto M, la normal, y me va a definir siempre el mismo segmento, o sea que O4M y O21M siempre van a ser iguales, por lo tanto esta relación va a ser constante. Entonces, si el punto M siempre es el mismo punto, cualquiera sea la normal, entonces la relación de transmisión va a ser constante. Ahora, si este punto M cambia la posición, porque la normal a ambos perfiles cambia su pendiente y corta a la línea que une los centros en otro punto, y la relación de transmisión va a ser variable. Bien, entonces desde el punto de vista del punto M, si se mueve o no se mueve sobre la línea de centro, es que la relación de transmisión va a ser constante o variable. Bien, vamos a otra situación. En el dibujo anterior teníamos que el punto P de contacto, donde estaba P2 y P4, era un punto que estaba fuera de la línea de centro. Fuera de la línea de centro. Ya sea por arriba o ya sea por abajo. Pero fuera de la línea. Ahora vamos a analizar el caso en que las dos palancas estén cruzando la línea de centro. Si están cruzando la línea de centro, ¿qué va a pasar? El contacto de los puntos P, P2 y P4 va a estar sobre la línea que une los centros. Es el instante en que están pasando el contacto por la línea de centro. Y ahí también coincidirá el punto M, básicamente. Bien. Por lo tanto, nosotros tendremos que trazar una normal a ambos perfiles en el punto de contacto, como lo hicimos en el ejemplo anterior, una normal a ambos perfiles en el punto de contacto y una tangente. Entonces, en esta nueva configuración, vamos a trazar la normal a ambos perfiles y la tangente a ambos perfiles. Primero trazamos la tangente y una vez que hemos trazado la tangente, trazamos la normal. Bien. ¿Se tiene que cumplir algo diferente a lo que hemos dicho en el caso anterior? No, tiene que pasar exactamente lo mismo. O sea, para que no se despeguen los perfiles, las proyecciones de las velocidades lineales V2 y V4 sobre la normal tienen que darme el mismo vector Q. Acá tiene que pasar lo mismo. ¿Qué otra cosa? Si bien ya está dibujado todo, en este caso está todo dibujado, pero síganme el concepto. Primero, ¿qué va a pasar? Ya trazamos la normal, trazamos la tangente. Bien. ¿Qué dirección tendrían las velocidades V2 y V4 en este caso? Esta velocidad V2 y esta velocidad V4 para el caso que nos ocupa. Como las velocidades lineales tienen que ser perpendiculares a sus radios, por lo que ya sabemos, entonces, ¿qué va a pasar con V2 y V4? Y tienen que ser perpendiculares a sus radios correspondientes, o sea, V4 será una velocidad que tendrá que ser perpendicular a su radio P4 o 4. Lo mismo con V2, deberá ser perpendicular a su radio P2 o 2,1. Pero resulta que como el punto se encuentra sobre la línea de centro, los radios P2 o 2 y P4 o 4 coexisten, son colineales con la línea de centro, o sea, están sobre la misma línea. Por lo tanto, la dirección de las velocidades V2 y V4 tienen que estar sobre la misma línea, porque ambas son perpendiculares a sus radios, y sus radios son colineales, por lo tanto, las direcciones de las velocidades V2 y V4 también deberán ser colineales. Bien. En relación con las direcciones, ahora con los módulos de las velocidades V2 y V4, ¿qué pasa? Y que V2 y V4 me deben dar
la misma proyección sobre la normal para que estos dos perfiles no se separen. Entonces, si B2 y B4 me tiene que dar la misma proyección sobre la normal y las dos tienen la misma dirección, no puede haber otra posibilidad que B2 y B4 sean iguales. Por lo tanto, al proyectarla sobre la normal, me tienen que dar el mismo vector puro. Entonces, ahí determino que la velocidad lineal B2 y B4 son iguales. Bien, ahora al proyectar estas velocidades B2 y B4 sobre la tangente, ¿qué va a suceder? Y que la velocidad de deslizamiento S2 y S4, correspondiente a B2 y a B4, ¿y qué me van a dar? El mismo vector. Por lo tanto, si reemplazamos en la ecuación de la velocidad de deslizamiento, S4 menos S2, como son iguales, y me va a dar 0. Quiere decir que si el punto de contacto entre los dos perfiles se encuentra sobre la línea que une los centros, la velocidad de deslizamiento, V sub D, va a ser 0. Es decir, que la transmisión se hace con rodadura pura, se dice. O sea, rodadura sin deslizamiento. Acá, todo lo que acabo de decir está puesto, digamos, en el PowerPoint. Entonces, el punto M va a coincidir con el punto P. Y, por lo tanto, si el punto P permanece constante, o sea, si el punto P se encuentra ahí siempre, la transmisión, la relación de transmisión va a ser constante. Y va a estar dada por esta relación, que es omega 2 sobre omega 4, igual a la relación inversa de los segmentos, que son los radios, O21 P y O41 P. Bien. Bien. Entonces, si el punto P se encuentra sobre la línea que une los centros, la rodadura es pura. O sea, la relación de transmisión se hace sin deslizamiento entre los puntos P2 y P4. ¿Por qué? Porque las velocidades S2 y S4 son iguales. Si el punto P2 y P4 no se encuentra sobre la línea que une los centros, fíjense, S2 y S4 no son iguales. Por lo tanto, vamos a tener deslizamiento. Entonces, si el punto P se encuentra fuera de la línea que une los centros, tendremos deslizamiento. Si el punto P se encuentra sobre la línea que une los centros, no tendremos deslizamiento. Y si el punto M se mantiene fijo en esa posición, para cualquier par de puntos que se ponga en contacto entre los perfiles, la relación de transmisión va a ser constante. Y si varía, va a ser variable. Entonces, en función de eso que acabo de decir, es que vamos a tener 4 tipos de palancas rodantes. 4 tipos de palancas rodantes. Pregunta de parcial. Y que van a transmitir bajo las siguientes condiciones de transmisión. Si yo pregunto cuáles son las condiciones de transmisión para las cuales transmite una rueda de fricción, ustedes tendrán que decir esto que está acá. Es decir, si el punto de contacto, o sea, el punto de intersección entre la normal y la línea de centro, es decir, el punto M, se mantiene fijo durante toda la transmisión, la relación va a ser constante. Y si el punto de contacto P siempre está sobre la línea que une los centros, la rodadura siempre va a ser pura. Por lo tanto, en ese caso vamos a tener un sistema como el indicado en la parte izquierda, que son 2 ruedas de fricción, 2 circunferencias
o círculos que transmiten entre sus dos ejes a partir del contacto entre las dos circunferencias. Entonces, vuelvo a repetir, ruedas de fricción son aquel sistema de palancas rodantes que transmiten bajo la condición de relación de transmisión constante y rodadura pura, o sea, rodadura sin deslizamiento. Bien, si tenemos el caso de que el punto M varía, es decir, que la relación de transmisión es variable, pero la relación de transmisión es pura, es decir, que el punto de contacto siempre se va a encontrar sobre la línea que une los centros, en ese caso vamos a tener las que se llaman palancas propiamente dichas. Si el punto de contacto, P está fuera de la línea que une los centros, entonces vamos a tener deslizamiento. Pero si el punto M de intersección de la línea de centro, con la normal se mantiene constante, entonces vamos a tener a los engranajes. Entonces los engranajes son aquel sistema en el cual la relación de transmisión se mantiene constante, pero se hace con deslizamiento, la transmisión. Y finalmente las levas, que son aquellas donde la condición de transmisión es con relación de transmisión variable y rodadura con deslizamiento. ¿Y por qué? Porque el punto se encuentra fuera de la línea de centro, básicamente. Entonces, estas serían los 4 mecanismos que conformarían las llamadas palancas rodantes, o sea, aquellos mecanismos que transmiten por contacto directo entre las superficies. Bien, son las 10:28. Yo les pedí que me avisen en esta semana, que me den o que pueda prolongar la clase, o que la pueda empezar mañana, por ejemplo, más temprano, o que me den un día más por lo menos, porque hemos perdido varios días y yo quiero darles, aunque sea terminarles, ya está terminando el semestre, terminarles aunque sea este tema, por favor. Así que si me permiten mañana empezar más temprano, avísenme, y si no, la otra es que me den un día más de esta semana para que pueda hacer una clase más, por lo menos, por favor. Bueno, mañana, de acuerdo a lo que ustedes me digan, y si no, mañana a las 10:30 comienzo puntual con el tema. Vayan leyendo y vayan grabando lo que les estoy diciendo, a la vez que les estoy dando la teoría, les estoy diciendo posibles preguntas que puedo tomar en el parcial. Además de un problemita sobre los mecanismos, analizarlos básicamente desde el punto de vista de la velocidad y de la aceleración, lo que yo les he explicado en la clase anteriores. Bueno, nos vemos mañana, chicos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hola.